Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado, en el segmento de presentación del programa y del tema de esta noche. Y nuestros distinguidos invitados vamos a hablar de la situación eléctrica actual. Y para ello contamos con 3 expertos en el tema: el ingeniero José Moreno, el ingeniero Pedro Almonte y el ingeniero Bernardo Castellano. Muy buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora, leí una declaración del presidente de la República. El gobierno necesitará 2 años para normalizar el sistema eléctrico. ¿Qué significa eso, en opinión de ustedes? Señor Moreno. Bien, ya voy a comenzar yo. Fíjense, el tema de cualquier sistema eléctrico es que la planificación no es de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Muchos de los temas que tenemos pendientes ahora posiblemente no se vayan a resolver de un día para otro. Habrá que incluso licitar compra de energía nueva, y eso toma un tiempo. Ahora mismo tenemos ciertos retrasos con lo que son la oferta de energía, y por eso desde que alguna planta de las importantes sale por mantenimiento programado y por cualquier razón otra tiene que salir no programada, pues ya entonces comienzan otra vez los apagones. O sea, me imagino que una parte es eso. La otra es que se está hablando de una reestructuración del sector y eso toma un tiempo. Evidentemente que algunas de las acciones que se van a tomar, los resultados se verán posiblemente en un par de años, no de un día para otro. Es lo de nunca acabar, porque estamos hablando de la solución del sistema eléctrico y de la solución del problema energético desde hace 20 años y no acaba de solucionarse. Sin embargo, se ha avanzado en muchas cosas. Porque, por ejemplo, ¿qué hace falta realmente? ¿Generación o una mejor distribución de la energía? Hace falta, por un lado, generación a precios razonables, un precio que sea más competitivo que el que hemos tenido, y eso mejora cómo se maneja la distribuidora en cuanto al costo de abastecimiento, y hacer énfasis en lo que es el cobro de la energía. Pero ese es un tema que siempre ha quedado pendiente. Hay 2 distribuidoras, que es EDENORTE y EDESUR, que han avanzado bastante, y hay una rezagada, que es EDESTE, que todavía tiene pérdidas por encima del 30%, tal vez rondando el 35%. Y las otras 2 pues están ya más cercanas al 20%, que no es la meta, pero para mí particularmente era la primera meta, porque es lo que teníamos en el sistema eléctrico dominicano por finales de los 70, principios de los 80. O sea, nosotros tenemos que pasar por ahí primero para llegar a otros niveles de pérdidas más bajos de eso. Pero tenemos también que tener en cuenta que nuestros usuarios generalmente son residenciales. Nosotros tenemos un peso del consumo residencial muy alto con relación a otros países, y los niveles de pérdida nuestros no podrán ser igual que los de Corea del Sur o de China, o de un sistema donde la mayoría de los usuarios son industriales o grandes clientes. Eso por ahí es que va el enfoque que yo les veo con eso de los 2 años, ¿verdad? Vamos a ver si realmente se logra se dice, enrumbar el sistema en una lógica de licitaciones periódicas, y que más o menos el sistema se pueda normalizar en cuanto a oferta de buena calidad, en cuanto a precio, y de mejores lo que son los cobros. Fundamentalmente esas 2 son los 2 problemas principales. Se creía que la entrada en operación de Punta Catalina iba a resolver el problema de los apagones, pero aparentemente no ha sido tan efectiva como se esperaba. ¿Qué pasa? Que entró tarde. Acuérdense que esa planta debió entrar en el 2018, está entrando una parte en el 2019 y en el 2020. Y la demanda sigue creciendo. Las licitaciones que debieron realizarse en el 2018 no se hicieron, por lo tanto no hay oferta. De hecho, tenemos de acuerdo a mi
análisis, necesidad de unos 900 megavatios adicionales a los que tenemos ahora para poder garantizar más o menos un servicio confiable. Es decir, que cuando salga una planta por mantenimiento programado o por un mantenimiento correctivo no programado, pues haya suficiente capacidad instalada para suplir esa capacidad, que hay que entenderla como firme y disponible, ¿no? Firme y disponible. No nada más que nominal. Ingeniero, ¿qué opinan ustedes? Bueno, con relación a tu planteamiento original, y digo buenas noches, gracias por la invitación, y es un placer compartir con los grandes amigos de José Luis y Pedro. El presidente plantea la solución de los apagones y lo enfoca en dos aspectos. Solución del sistema del sector eléctrico los enfoca en dos aspectos. Eliminación de apagones y eliminación del déficit financiero. Hoy día tenemos la capacidad instalada suficiente para que no haya apagones en el sistema eléctrico, al margen de que el abastecimiento pudieran haber plantas que sean no tan competitivas como es lo deseable. Inclusive el tema de abastecimiento de la demanda hace tiempo que lo tenemos. Lo único que obviamente antes el costo era quizás más oneroso porque habían plantas muy ineficientes que tendrían que haber estado en línea para satisfacer la demanda 100%. Ahora, ¿por qué hoy no podemos satisfacer la demanda 100%? Por el problema de las distribuidoras. Y más que un problema de cobros, es un problema de facturación. Porque si usted no factura, usted no puede cobrar. Entonces, las distribuidoras en conjunto están perdiendo alrededor del cerca del 30% de la energía que compran a las generadores, no la facturan. Y si usted no factura, no va a cobrar. La más onerosa es de que se sitúa en el orden de los 45%. Ahora, ¿qué hay que hacer para reducir esas pérdidas en el sistema de distribución? Hay que hacer inversiones cuantiosas en programas de rehabilitación de redes. Si cogemos lo que ha sido la experiencia de los últimos 16 años de la inversión que supuestamente se ha hecho en en programas de reducción de pérdidas de la distribuidora, vemos que se ha gastado en promedio anual unos 160 millones de dólares. Y con eso se ha podido reducir aproximadamente un punto porcentual en las pérdidas de la distribuidora. Si tomamos ese parámetro y tomamos lo que ha sido el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, elaborado antes de la pandemia, en dicho programa de gobierno, el PRM plantea que ellos van a invertir durante 4 años 10.000 millones de pesos anuales en reducción de pérdidas. 10.000 millones de pesos equivalen más o menos a los 160 millones de dólares que se ha gastado en los últimos 16 años en promedio en programas de reducción de pérdidas. Entonces, con esa inversión, en 2 años y con la experiencia vivida, vamos a reducir de 30 a 28. Entonces, ahí no va a haber posibilidad de reducir los apagones porque las pérdidas financieras van a seguir vigentes en la distribuidora. Lo otro que incide en las pérdidas financieras de la distribuidora es el exceso de gasto corriente. Por ejemplo, el último estudio que yo conozco de tarifa técnica lo elaboró la empresa chilena Inecon, que primero lo hizo en el 2011 y luego lo actualizó en el 2016. Ese estudio, para definir el valor agregado de distribución de la distribuidora, modela unas empresas distribuidoras modelos y la dimensiona en términos de personal y gasto que deben tener para que operen de manera eficiente. Y según ese estudio del 2016, las distribuidoras, las 3 en su conjunto, deberían tener una empleomanía en el orden de los 1.800 empleados. Hoy día tienen alrededor de 9.000 empleados. ¿Cuántos? 9.000. 9.000 empleados hoy día deberían tener unos gastos corrientes. O sea, eso no incluye los pagos de impuestos, los pagos con las instituciones regulatorias que manda la ley, los pagos con los ayuntamientos en el orden de los 100 millones de dólares. Más o menos un 5% de los ingresos estimados en ese estudio. Y sin embargo, en el 2019 la distribuidora tuvieron gastos corrientes por 305 millones de dólares. O sea, que para poder llenar las expectativas que el presidente anhela de que en 2 años puedan resolverse el problema de los apagones y el problema financiero, la inyección de recursos al sector eléctrico debe ser no menos de 800 o 1.000 millones de dólares en un periodo de 2 años. Y a eso habría que reducir
de una manera drástica los gastos corrientes de la distribuidora en el orden casi de las 2/3 partes de lo que hoy tienen. Bueno, el ingeniero Castellano pone el asunto muy difícil. Parecería que no hay una solución a mediano o largo plazo. ¿Qué opina el ingeniero Almonte? Mira, yo sé lo que me gusta hablar con datos. A propósito de esta convocatoria, entré al postdespacho y visualicé los datos del martes 22 de septiembre. Si ves el postdespacho, donde dice reserva fría, no aparece nada. No hay reserva fría. ¿Qué significa para los que están viendo el programa y para el conductor del programa reserva fría en el léxico eléctrico? Hay dos tipos de reservas que necesita un sistema eléctrico para que no haya apagones. Que haya reserva caliente quiere decir que en el sistema debe haber capacidad suficiente, operable, inmediata, para que pueda sustituir la mayor unidad del sistema si falla. En el caso de hoy día tenemos Punta Catalina 1 y 2. Tú tienes que tener 270 megas en línea disponible, porque si te falló Punta Catalina van a haber apagones, van a salir 370 megas de golpe. Entonces el sistema tiene que estar preparado para eso. Esa sería la reserva caliente. Y la reserva fría, ahora mismo, el problema que tenemos que coincidió que le estamos dando mantenimiento a las unidades. La reserva fría es que si tú vas a dar mantenimiento, entonces tú entras capacidad de operación en sustitución de esa capacidad que salió para mantenimiento. Entonces, en República Dominicana, ese día 22 no había reserva fría. La reserva caliente llegó a mínimos de 105 megavatios. O sea que si salía Punta Catalina 1 o 2, iba a haber apagones de todas formas. Y la tercera, la potencia no servida, que son los apagones que tú estás dando con la capacidad que tiene disponible, llegaron a 252 megavatios. Entonces, ¿cómo puede garantizarse el servicio con esa estructura? No importa que digamos que tenemos 5.000 megavatios instalados, si no podemos garantizar los 2.800 megavatios de la demanda. Desde que tú no puedes llenar los 2.800 megavatios, desde que tú tienes apagones, quiere decir que la capacidad que tú tienes instalada, por alguna razón, no está en condiciones de satisfacer la demanda. Ahora, por lo que sumatoria dice que hacen falta ahora mismo 910 megavatios de generación nueva, porque si tú ves que entró Punta Catalina y tú dices que tenemos generación suficiente, tú dices, ¿cómo es que el presidente y cómo es que el ministro de Energía anuncia que vamos a hacer una licitación y que hay que instalar más generación? Porque ese déficit de 900 megavatios está ahí acumulado. Llegamos al 2020 con ese déficit acumulado. Entonces, al presidente Luis Abinader, al ministro de Energía, Antonio Almonte, le va a tocar la tarea de dar ese paso, de completar las condiciones para que el sistema eléctrico nacional opere sin interrupción de servicio. Ahora, deduzco con eso, desde mi perspectiva de lego en la materia, que no basta con tener una capacidad de generación mayor y casi el doble del consumo en las horas pico, si no somos capaces de tener disponible toda esa energía. Entonces, ustedes hablaron, los tres, del tema de la distribuidora. La estatización de las tres distribuidoras ha creado muchísimos problemas y es una onerosa carga para el Estado dominicano, sin lugar a dudas. ¿No sería recomendable volver a la privatización de esas distribuidoras? Mira, el problema no está en la propiedad de la distribuidora, sino está en quién la gestione. Porque nosotros vivimos la experiencia de que las distribuidoras estuvieron gestionadas por el sector privado y los problemas que padecemos hoy los padecíamos igual en ese entonces. Sí, pero no había generación suficiente. No, bueno, lo de la generación es relativo porque, por ejemplo, Pedro dice ahora y chequea los datos del organismo coordinador y dice, no tenemos reservas. Claro que no tenemos reservas porque tenemos cerca de 700 megavatios fuera de servicio por mantenimiento, avería
y por razones de que falta combustible, porque tenemos 300 megavatios de Coyentri que están fuera de servicio, porque están en conversión a gas natural. Tenemos la Gemía Añejo, que era San Felipe, que es una generadora excesivamente cara, pero está todavía disponible en el sistema y posiblemente por falta de combustible no está disponible. Hay 180 megavatios. Tenemos que Andrés está operando con 100 o 100 y pico megavatios menos que lo que puede operar por problemas también de mantenimiento. Tenemos Puerto Plata, que está operando por debajo de su capacidad, no está generando por problemas de mantenimiento, y tenemos la planta de Los Minas que están generando a la mitad de su capacidad. ¿Me permites un minuto, Bernardo? Déjame terminar. Si todo eso no tuviera con los problemas que tiene, en situación normal tendríamos una cierta estabilidad de generación, aunque implicaría obviamente tener en algunos momentos energía cara, porque implicaría entrar en Mijanero con 180 megavatios cuando salga una planta de cierta capacidad, y posiblemente la turbina a gas de Jaina, que son de 100 megavatios, que son plantas que generalmente no están en el sistema. Ahora, se ha juntado entre mantenimiento y avería alrededor de 500 megavatios de plantas que van a ser eficientes, porque Coyentri, una vez convertida a gas natural, va a ser una planta eficiente, y la capacidad que tiene Andrés y Los Minas, que está hoy fuera de servicio por avería, estamos hablando de 200, 250 megavatios. Y si el faltante son 250 megavatios, según los números que dice Pedro, tendríamos un excedente de 250. Entonces, en teoría tenemos capacidad. Ahora, es un sistema frágil de generación. ¿Por qué? Porque obviamente la reserva fría que tenemos es muy cara, y además hay un problema. Es que el sistema no paga capacidad de reserva fría. Entonces no hay incentivo para que ningún inversionista, como sucede en otros mercados, instale planta para suplir exclusivamente las reservas frías. O sea, aquí no hay, el que tiene reserva fría no está recibiendo pago por tener esa planta disponible. Entonces, eso no es un incentivo. En otros mercados... El ingeniero Almonte tiene un punto que quería aclarar. Ingeniero Castellano, escúcheme. Sí. Muy bueno el punto de Bernardo. Tenemos unos inversionistas, unos empresarios que invirtieron en generación. Entonces, el problema que tienen es, si esa planta se para, si esa planta no genera, yo no cobro. Entonces, hemos caído en un círculo vicioso que hay que romper. Necesitamos como país instalar 1000 megavatios nuevecitos de bajo costo, y cuando digo de bajo costo, es de 7 centavos, para que con ese bajo costo, comprando las EDES, promediando 10 centavos, haya el margen para pagarle a esos generadores, como dice Bernardo, que hagan el servicio de reserva fría. Pero reserva fría significa que esas plantas tienen que estar disponibles, según la tecnología, en un tiempo determinado. Si no están, no se les paga. Yo, antes de pasar la pausa, quisiera escuchar la opinión de lo que Castellano y el señor Almonte han dicho del ingeniero Moreno San Juan. Ingeniero. Bien, o sea, eso es un debate que siempre se ha tenido en el sistema, pero realmente yo particularmente entiendo que sí hay un problema de reservas, y si vemos qué es lo que pasó en estos días, bueno, evidentemente la reserva no era la suficiente para soportar una planta que estaba en mantenimiento programado, una que se averió, que es Andrés. A ese Andrés no está en mantenimiento programado, simplemente tuvo un problema en la turbina de vapor, y hay que decirlo, porque evidentemente a veces se dicen las cosas a medias. Tuvo un problema totalmente fuera de programación. Después estuvo Punta Catalina 1 trabajando a 310 y 330 megavatios por un conflicto de intereses que había ahí con el tema de si eso lo tenía que reparar el contratista o no. Un problema de la alimentación de uno de los molinos de carbón. Después, sí, se está usando hasta la turbogás de Jaina, que tenía como 3 o 4 años que no se usaba, 85 megavatios. Y se está usando Palenque, que Palenque no tiene por qué operar si tiene las Punta Catalinas ahí. Entonces, evidentemente, sí hay un problema de reserva, y eso siempre ha sido. Por eso hablaba de reserva firme, capacidad firme y disponible. Firme quiere decir
que realmente esté y que esté disponible, es que tenga todo combustible y demás para poder operar en el momento que se le diga entre. Y entonces bien, ingeniero, tenemos que, con el permiso, a poder cobrar capacidad si tú estás disponible y estás firme. Bien, si ustedes me lo permiten, ingeniero, si ustedes me lo permiten, ingeniero, tenemos que hacer una breve pausa, pero regresaremos inmediatamente después de ella, continuando con un tema muy apasionante que llama la atención en este momento de toda la ciudadanía porque está padeciendo nuevamente el regreso de los apagones. Regresamos después de la pausa. Lo que puse.